canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo
seguiré, doquiera tú me guíes, Señor, te seguiré. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo a esta reunión de día jueves, reunión de evangelización, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio a esta reunión primeramente dándole gracias al Señor porque nos permite, ¿cierto? Y nos da esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Palabra que en estos tiempos se nos ha hecho tan necesaria, tan necesaria para nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor. Les voy a invitar a orar al Señor para que Él esté con nosotros en este momento, en esta tarde donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Le invito a orar. Padre Santo, en este momento, Señor, vamos a tus plantas, Señor, para darte gracias, Padre amado, para alabar y bendecir tu nombre, para glorificarte, para bendecirte, Señor, para darte gracias porque tú nos permites en esta tarde poder buscarte, Señor, poder reunirnos en torno a estas redes sociales para poder ir, Señor, a tus plantas, Señor, para poder pedirte que tú estés con nosotros. Te alabo, te bendigo tu nombre, Señor, y te pido que tú seas dirigiendo esta reunión, Señor, esta instancia, este momento donde vamos a estar hablando de tu palabra, vamos a estar hablando, Señor, de lo que tú nos quieres decir en esta tarde, tanto para mi vida como para la vida de nuestros hermanos y todas las personas que nos quieran oír en esta tarde. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Te doy gracias, Señor. Te pido que tú pongas en mí, Señor, esa sabiduría que viene de ti, ese temor. Pongas, Señor, humildad, sencillez para hablar de tu palabra y que solamente sea tu palabra la que se hable en este momento, Señor. Quita de mis pensamientos, de mi corazón, toda vanidad, Señor. Quita todo lo que no sea de ti, Padre amado. Que en esta tarde pueda hablar de tu palabra y que esta palabra llegue a muchas personas, que llegue a esas almas que están necesitadas también, Señor, de ti, así como estamos todos, Señor, necesitados de oír tu palabra para alimentarnos, Señor. Gracias por esta instancia, gracias por este momento. Te pedimos que estés en medio nuestro. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a invitar a que ahora escuchemos una alabanza. Si usted puede cantar allí en su hogar, disfrute de esta alabanza y luego venimos con la palabra del Señor. escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor.
Muy bien, mis hermanos, después de haber escuchado esta alabanza, les voy a invitar a que pueda buscar su Biblia, ¿cierto? Podamos buscar la palabra del Señor, que es lo que nos reúne en esta tarde, en este momento, ¿cierto? Y la palabra del Señor en esta tarde se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, libro de los Hechos, capítulo 3, le vamos a dar lectura desde el versículo 11 en adelante. Amén, mis hermanos. Todos habiendo encontrado la palabra del Señor allí, cada uno en su casa, le vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Hechos 3, 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os cediese un homicidio. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nosotros, ¿cierto? Mis hermanos, les voy a invitar a orar por la palabra del Señor. Padre amado, una vez más, vamos a tus plantas, Señor, vamos a tu presencia, invocándote, Señor, para pedirte, Señor, muy especialmente que tú abras nuestro sentido del entendimiento, Señor, abras nuestro corazón, abras nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar y comprender y recibir tu palabra en este momento. Padre amado, te pido que primeramente esta palabra sea para mi vida, Señor, que la reciba en mi alma, en mi corazón, con todo mi intelecto, Señor, y que quede en mi vida, como así también en cada hermano, cada hermana que va a oír tu palabra en esta tarde. Bendícenos a través de tu palabra, bendícenos, Señor, a través de la explicación, a través de lo que se va a hablar en esta tarde de ella, que sea solo de ti, Señor, que venga de tu boca lo que vamos a hablar en esta tarde. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Bendice mi vida como así la de cada hermano. Gracias te doy en este momento y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Bien, mis hermanos, este versículo de la Biblia, esta palabra, esta lección, esta lectura que le hemos dado en esta tarde se encuentra en el libro de los Hechos, ¿cierto? El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿cierto? Lucas, un médico, ¿cierto? Un amigo también de Pablo, y él escribe este libro, se puede decir como una continuación del Evangelio de Lucas. Pero el libro de los Hechos relata, explica, y se puede decir que es como un informe preciso, exacto, de los comienzos de la iglesia primitiva. Es un relato, una narración de cómo se expandió la iglesia, cómo fueron sus inicios, quiénes comenzaron. Y en la primera parte podemos ver un pequeño grupo, ¿cierto?, de discípulos que comienzan esta predicación, que comienzan la iglesia naciente. Y más adelante el libro de los Hechos se enfoca más exclusivamente en los viajes misioneros de Pablo. ¿Ya? Eso es en muy resumidas palabras el libro de los Hechos, la narración de la iglesia, ¿cierto?, naciente, de la iglesia primitiva. Y comenzamos este libro, ¿cierto? Si vemos desde el capítulo 1, vemos que este libro comienza narrando el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Después de eso viene la primera predicación de Pedro, su primer sermón, su primera vez que él se para frente al pueblo a dar un discurso. Esa es la primera vez. Después de esto, en el capítulo 3, mis hermanos, si lo vemos en el capítulo 3, Pedro y Juan estaban en el templo de la Hermosa, ¿cierto? En más de alguna oportunidad hemos escuchado, ¿cierto?, este sermón, este mensaje. Cuando Pedro estaba en la puerta que se llama la Hermosa, ¿cierto?, en la hora novena donde ellos iban a orar, y se acerca a ellos un cojo, una persona que estaba pidiendo limosna, un cojo de nacimiento. Se les acerca, ¿cierto?, a Pedro y a Juan y los queda mirando y pensando que Pedro y Juan les iba a dar algo. Pedro lo mira y le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y le dice algo muy importante: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí comenzamos ya a ver lo que está describiendo este libro de los Hechos, una sanidad en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y se quedó con ellos Pedro, Juan, el cojo. Y dice la palabra del Señor que este cojo se levantó y anduvo. Y había mucha gente mirando. Había mucha gente que estaba atónitos, que estaban maravillados viendo lo que había sucedido. Estos dos hombres habían hecho una sanidad, ¿cierto? Eso es lo que veía el pueblo. La muchedumbre, la multitud veía esta sanidad y veían que el cojo ya caminaba y saltaba con ellos. Dice, saltando y andando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar. Y aquí viene la parte donde nosotros hoy hemos leído, que como título dice aquí el versículo 11, dice: discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Podríamos decir que esta es como la segunda predicación de Pedro, ¿cierto? Su segundo sermón, su segundo discurso. Para nosotros es la segunda predicación, donde aquí Pedro, mis hermanos, habla muy claramente, habla preciso
Y vamos a ver qué es lo que nos dice esta predicación hoy, para todos nosotros que estamos hoy escuchando la palabra del Señor. Y así comienza esta lectura que nosotros hoy hemos hecho. En el capítulo 11, en el versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo. Asidos yo busqué en el diccionario y significa tomados de la mano. Podemos decir que Pedro todavía tenía tomado de la mano al cojo, ¿cierto? Y estaban todos mirando atónitos, estaban todos maravillados de lo que había sucedido. Y aquí es donde Pedro aprovecha esta instancia, donde hay mucha gente, donde hay gente observando, donde hay personas curiosas, donde hay personas creyendo que esa sanidad la habían hecho estos dos hombres. Y Pedro aprovecha esta oportunidad, muy rápidamente se pone a predicar, se pone a hablarles diciendo: varones israelitas. Y les dice muy claramente: ¿por qué se maravillan? ¿Por qué nos miran a nosotros como que si nosotros hubiésemos hecho esto? ¿Ah? Los confronta. Les dicen lo errados que están mirando a la persona equivocada, ¿cierto? Les dice: si ustedes negaron a Jesús, nosotros no hicimos ninguna sanidad, la hicimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ese que ustedes negaron, a ese que ustedes mismos entregaron. Aun cuando Pilato había liberado a Jesús, ustedes prefirieron que crucificaran a Jesús y soltaran a un criminal. En el nombre de ese se hizo esta sanidad. Los confronta. ¿De qué se maravillan? ¿Por qué nos miran a nosotros? Eso es lo que dice. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Cierto? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No, no es por nosotros. Lo hicimos en el nombre de Jesús, en el nombre que tiene poder sobre todo nombre, en ese nombre de quien murió, pero al tercer día Dios lo resucitó. Esta sanidad se hizo en el nombre de aquel murió, pero venció la muerte resucitando, levantándose de esa tumba fría, en ese nombre. No nos miren a nosotros, no nos vean a nosotros. Esto se hizo en el nombre de Jesús. Los confronta en este libro, en esta predicación. ¿Qué es lo que hace? Les dice: la sanidad que ustedes vieron no la hicimos nosotros, la hicimos en el nombre de Jesús, en ese que ustedes prefirieron llevar a muerte. Les describe quién es Jesús, el que venció la muerte, el que resucitó al tercer día. Les dicen que el rechazo que ellos tuvieron porque el pueblo rechazó a Jesús y prefirió liberar a un criminal, a un delincuente, y rechazaron a Jesús. Y Pedro les dice, y ese rechazo produjo muerte, ese rechazo fue fatal. Pero aún así, mis queridos hermanos, aún que el pueblo estaba tan equivocado, que estaba poniendo los ojos donde no debían, que estaban, ¿cierto?, errando su mirada, viendo como que Pedro y Juan habían hecho la sanidad, cuando en realidad la hicieron en el nombre de Jesús. Aún así, con lo errado, con lo equivocado que estaban, Pedro les muestra que hay una salida para su error, para su manera de pensar, para su, ellos iban perdidos, ¿cierto? Pero aquí, con esta predicación, Pedro les dice, están equivocados, culparon a alguien que no correspondía,
están mirando a alguien que no corresponde, están perdidos, pero aún así hay una salida para su error, hay una puerta de escape y les dice cuál es la salida. Dice, así es realmente, mis hermanos, la palabra del Señor. Nos confronta, ¿cierto? Nos enseña quién es Jesús. Nos dice que fallamos al rechazarlo, ¿cierto? Al no querer conocer a Jesús, que es nuestro Salvador. Estamos, ¿cierto? A veces ciegos mirando al hombre, no mirando a quien realmente es Jesús. Pero el versículo 19 de esta palabra que hoy hemos leído dice, y esta es la clave, mis hermanos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es la clave, este es el versículo clave para el error que estaban cometiendo estas personas. Aquí Pedro les dice la puerta de salida, les da la puerta de escape a su error, ¿cierto? A su perdición, a su ceguez. Aquí Pedro les dice, les tengo una solución. Arrepentíos y convertíos, ¿cierto? Y en este versículo clave hay 4 palabras de las que yo les quiero mencionar. Hay 4 palabras que vamos a analizar hoy para que entendamos un poco mejor, un poco más claro, ¿cierto? Lo que nos quiere decir este versículo de la Biblia. Hay 4 palabras y es, así que arrepentíos es una palabra, una de las palabras claves que vamos a ver. Convertíos, la otra palabra es pecado y la otra palabra es refrigerio. Así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Veamos cada una de estas palabras para ir avanzando. Primeramente, arrepentido. Yo busqué en un diccionario secular, en un diccionario de la RAE, busqué la palabra arrepentidos, que quiere decir entristecerse por un hecho, por una actitud, por una acción que haya hecho, ¿cierto? Y entristecerse y sentir algo de culpabilidad y no querer hacerlo más o pretender no hacerlo más. Eso es en el diccionario secular. Pero en la palabra del Señor, el arrepentimiento genuino viene del arrepentirse de nuestra condición. No habla de una acción en particular. ¿Ya? Es arrepentirse, es recompungir su corazón, es estar triste, avergonzado ante los ojos del Señor y no querer volver a repetir esa acción, no querer volver a estar así, entristecido por algo que haya hecho, arrepentido. Hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que viene del corazón y vamos a ver cuándo viene este arrepentimiento. La otra palabra, mis hermanos, que va de la mano con el arrepentimiento es convertidos, ¿ya? O convertirse. ¿Qué significa esto? Se refiere a que hay un cambio. Cuando hay arrepentimiento hay una conversión, hay un cambio de actitud, un cambio de forma de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, hay un renuevo, hay una forma nueva de vivir, hay un cambio, no puede seguir siendo la misma persona.
Hay un arrepentimiento, por lo tanto tiene que haber una conversión, un cambio de actitud, un cambio de la forma de ser. Hay una transformación. Y la otra palabra, mis hermanos, que sale en este versículo tan importante es pecado. Yo creo, mis hermanos, que todos hemos oído y sabemos qué es el pecado. Todos podemos, si yo le pregunto, a lo mejor usted me puede describir lo que es el pecado. No es una situación puntual, no es que yo hoy robé y ese es mi pecado, o mentí, ese es mi pecado. No, esas son obras de la carne, por el hecho de que somos de una naturaleza pecaminosa. Usted me puede decir, yo no miento, yo no soy, yo no robo, no soy envidioso, yo soy bueno. A lo mejor usted me puede dar muchos argumentos. Yo no tengo vicio, yo no peleo con nadie, no le hago daño a nadie. Pero todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Todo el ser humano cuando nace en dirección contraria a Dios. Nace caminando en una dirección contraria. Dios, el pecado, nosotros nacemos yendo en dirección contraria. Por eso el ser humano debe convertirse, debe darse la vuelta y mirar a Dios y caminar hacia Dios. El pecado es una enfermedad que hoy está matando al ser humano y no se ha dado cuenta. El pecado no es algo que yo quiera tenerlo o no quiera tenerlo. Como les digo, todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Y al no estar a los pies de Cristo, al no recibir nosotros a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, nuestra naturaleza pecaminosa sigue obrando y podemos ver en Gálatas las obras de la carne, ¿cierto? En Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Y ahí sale una serie de cosas que podríamos decir como pecado. Pero, mis hermanos, no es específicamente algo puntual. Todos somos pecadores. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y todo ser humano, toda persona necesita arrepentirse, convertirse para que sean borrados estos pecados. ¿De qué manera? De la única manera. No hay otra fórmula, no se compra con dinero. Usted no puede ir a la farmacia a tomar un remedio para que se borren sus pecados. Usted no va a una universidad para que sean borrados sus pecados. De la única manera es arrepentidos y convertidos. Amén. De esta manera serán borrados vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy pecadora, pero yo hoy creo en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que hizo en la cruz, que dio su vida por mi pecado. Jesús allí en la cruz borró mi pecado. Yo de ahora en adelante, ¿quiere decir que yo no soy más pecadora? Mis hermanos, quiere decir que yo sigo siendo pecadora, pero ahora una pecadora arrepentida. Dios ya no me ve como una pecadora inmunda. Dios me ve a través de ese sacrificio, a través de esa muerte en la cruz y que al tercer día resucitó para vencer esa muerte. Jesús borró mi pecado. Eso es lo que yo debo creer, en eso debo confiar y eso es lo que nos dice la Biblia cada día, que debemos creer en ese sacrificio perfecto, que debemos creer en Jesús, que dio su vida por nosotros, me rescató y borró mis pecados. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer primero? Reconocer que soy pecadora
y que necesito un cambio. Y dice la palabra del Señor, y serán borrados vuestros pecados. Y aquí, en este versículo, sale la última palabra. ¿Sabe usted qué es refrigerio? También lo busqué. Refrigerio se refiere a una pequeña porción de comida que sacia el hambre hasta, en pequeña parte, hasta llegar a la comida principal. Es como un alivio de una necesidad. Es como le decimos nosotros, un tentempié, ¿cierto? No hay nada más reconfortante para el alma cuando se siente perdonada por Dios. Y ahí en ese momento Dios pone en su corazón un alivio, un descanso. Pone ese refrigerio a su alma, a su vida. Por eso que dice este versículo, dice, para que vengan de la presencia del Señor. ¿De dónde más podríamos sentir ese alivio, esa paz, esa calma? De la presencia del Señor. Ese, mis hermanos, es el mensaje principal, el arrepentimiento, la conversión, ¿cierto? Cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos, inmediatamente necesitamos un cambio, necesitamos la conversión, ¿cierto? Y al momento de arrepentirnos y de cambiar, Dios nos perdona, borra nuestros pecados y viene ese tiempo de refrigerio. Ese mensaje de arrepentimiento es también lo que predicaba Juan el Bautista. Antes de Jesús, él ya preparaba el camino, diciéndole a las personas que se arrepintieran, ¿cierto? Y es también la predicación primera que vemos en Hechos aquí de Pedro. También arrepentíos y bautícese, dice Pedro. Y ahora dice arrepentíos y convertíos. Es la predicación que menciona Pedro y que hoy está para mí, para ti también, querido hermano. Este es el mensaje también que se describe aquí en el libro de los Hechos. El arrepentimiento genuino. No ese solamente entristecerse o sentirse mal o tener un sentimiento de culpa. No, es un llamado a reconocer el pecado como lo ve Dios. ¿Cómo ve Dios el pecado? Como algo vil, algo que aparta al ser humano de Dios, algo que aleja de Dios. ¿Cierto? Una persona pecadora no puede estar frente a Dios, no puede estar cerca de Dios porque Dios es santo, no tolera el pecado, pero sí ama al pecador. ¿Ya? Es reconocer que es lo que nos aleja de Dios. Reconocer que somos pecadores aun si creemos que no hacemos nada malo. Reconocer que nos falta el arrepentimiento. Este arrepentimiento y conversión muchas veces, mis hermanos, es un poco doloroso. ¿Por qué? Porque a veces cuesta dejar ciertos pecados. A veces duele. Pero viene el Señor con su presencia y nos da ese refrigerio a nuestra alma. Dios no promete cambiar al mundo, pero sí promete estar con nosotros. Este arrepentimiento y conversión no solamente nos da la certeza de que si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, Él borra nuestros pecados, sino que también nos dice que estaremos con Él en la vida eterna. Y esa es nuestra meta final, esa es nuestra lucha, mis hermanos. En eso debemos perseverar aquí, en llegar a la vida eterna. ¿Ya? Hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente que busca el beneficio y no se han arrepentido. Porque arrepentirse trae bendición, trae muchos beneficios, ¿cierto?
Pero hay mucha gente que anda en busca de los beneficios y de la bendición sin haberse arrepentido genuinamente, sin haber tenido esa conversión, que es lo más importante, ¿cierto? Muchos creen que basta con solo creer que existe un Dios, o saben que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, pero no le han conocido, no la han aceptado en su corazón. Muchos creen que son buenas personas, que no necesitan a Dios. Hay otros que se creen autosuficientes, buscando tranquilidad emocional en terapias alternativas, ¿cierto? Para calmar sus ansiedades, para calmar sus conciencias, ¿cierto? O con obras sociales pretenden tapar la necesidad que hay en su alma. Hay mucha gente que tiene un vacío en el corazón. Tienen un vacío que no saben con qué llenar ese vacío. Ese vacío tiene forma de Dios. No hay nada más que pueda llenar el vacío del ser humano, solamente Dios. Pero es muy difícil para el ser humano, para el hombre, reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos de un ser supremo. Al hombre le cuesta reconocer, y cuando digo hombre es genérico, es en general, hombre, mujer, todo el ser humano necesita reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Todos debemos reconocernos, aceptar que estamos mal, aceptar que somos pecadores, reconocerlo y pedir perdón al Señor, arrepentirse de corazón, arrepentirse con todo el corazón, con el alma, ese arrepentimiento de que haya realmente una conversión, que haya realmente un cambio en la vida de la persona. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiarnos, ¿cierto?, de nuestros pecados, sino que también promete los tiempos de refrigerio, tiempo de alivio, tiempo de descanso, tiempo de paz, ¿cierto? ¿Cuántos hoy en día, querido hermano, amigo que me escucha en este momento, cuántos hoy en día necesitamos un tiempo de refrigerio? Muchos, ¿cierto? Un tiempo de calma. Estamos pasando por tiempos de mucha angustia, estamos pasando por tiempos de incertidumbre, ¿cierto? Que las cuarentenas, que la pandemia, que vacuna. De un mes para otro nos cambió el lenguaje a todo el mundo, no solamente a Chile, a todo el mundo. Ya no hablamos de libertad, hablamos de cuarentena, encierro, permisos, vacuna, ¿cierto? Hablamos de mascarilla. Se nos cambió el lenguaje completamente. Parece que viviéramos en otro mundo, de un rato para otro. ¿Cuántos, mis hermanos, cuántas personas, cuántos de los que estamos hoy escuchando la palabra del Señor necesitamos esos tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor? De ninguna parte más. ¿Cuántos necesitan urgentemente una caricia de apoyo, de una soba de espalda? Todo va a estar bien, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten enfermos? ¿Cuántas personas han gastado dinero y dinero en médico, en tratamiento, y no se les pasa su enfermedad porque lo que tienen es una enfermedad que se llama pecado, y esa no la cura un doctor, no la cura un tratamiento, esa enfermedad la cura solamente Dios si vamos arrepentidos a Él? Como les decía, Dios no promete cambiar al mundo, Dios no promete un mundo mejor. Lo que Él nos promete, tiempo de refrigerio, en la presencia de Él, si le buscamos y vamos con arrepentimiento y conversión a sus plantas. Él nos promete tiempos de refrigerio. Y como explicaba al principio, este refrigerio es un tentempié, es un por mientras tanto. Llegamos
a la boda del Cordero, llegamos a la vida eterna. Mientras tanto llegamos a la presencia del Señor, donde allí sí que no va a ser un refrigerio, allí va a ser un gozo eternal. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Así que mis hermanos, arrepentidos y convertidos. Querido amigo, hermano, si hay alguna persona en esta tarde que me está escuchando que aún no se ha arrepentido de corazón, si no ha sentido ese arrepentimiento genuino de su corazón, de su alma, decir realmente yo necesito arrepentirme, necesito un cambio, necesito convertirme de lo que soy a una nueva criatura, realmente necesito ese nacer de nuevo. Si hay alguien que aún no ha sentido ese arrepentimiento, si hay alguien que aún no ha sentido esa conversión en su vida y está necesitando urgente tiempo de refrigerio, hoy es el día. Yo les invito, hoy es el día. No esperes a mañana, no esperes a otro mes, no esperes otro año. Hoy es el día. Mañana puede ser tarde, no lo sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy es el día. ¿Quieres ir a las plantas del Señor? ¿Quieres realmente sentir ese arrepentimiento en tu vida? Anda a las plantas del Señor. Busca en la intimidad de tu hogar. Busca en la intimidad de tu casa y en tu habitación. Y dile, Señor, yo quiero sentir ese arrepentimiento. Quiero sentir ese cambio en mi vida porque necesito ese tiempo de refrigerio para mi vida, para mi alma, mi corazón. El Señor no va a mirar si eres pecador, no va a mirar si eres bueno o malo, no va a mirar tu condición. El Señor lo que mira es el corazón contrito y humillado que va a Él. Él no desprecia porque somos hechuras de Él. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga para que sintamos ese tiempo de refrigerio. Debemos estar en la presencia del Señor. Para ir concluyendo, mis hermanos, quiero leerles el libro en Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso está en Marcos 1:15, palabras de Jesús cuando comienza su ministerio. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente. Podemos concluir diciendo, hoy en día, al pecado se le llama enfermedad. Por eso la gente piensa que requiere de un tratamiento, que requiere de medicina, de un médico caro, costoso, pero no tiene resultado, porque lo que necesita realmente esa enfermedad es arrepentimiento. Que Dios nos bendiga y invito a ti, amigo, hermano, que me estás escuchando. Si necesitas ir a las plantas del Señor, no lo dudes más. Él presto va a oír tu corazón. Si vas con un corazón arrepentido, si vas con un corazón genuino, verdadero, a las plantas del Señor, no esperes más. Te invito a orar. Que el Señor nos bendiga. Esta es la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre bendito, te alabo, te bendigo tu nombre, Señor, una vez más. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado en esta tarde, Señor, primeramente para mi vida, primeramente para mi alma, Señor. Recibo esta palabra que viene de parte de ti, Padre amado.
Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor, porque como dice tu palabra, necesito ese refrigerio que viene de parte de ti, de estar en tu presencia, sentir tu caricia, sentir tu abrazo, Señor. Cuántos corazones, cuántas almas se sienten cansadas en esta tarde. Cuántos hermanos, hermanas, familiares, amigos que hoy están escuchando se sienten cansados, se sienten agotados, agobiados, quizás por algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad. ¿Cuántos necesitamos ese tiempo de refrigerio que viene de ti, Señor? Te pedimos humildemente, Padre amado, por tu misericordia. Acarícianos, Señor, con ese refrigerio que viene de ti. Danos ese alivio, ese descanso, esa calma, Señor, que viene de ti. Mi alma te alaba, mi alma te bendice en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos que se ha conectado a escuchar tu palabra. Bendice a mis hermanos que han detenido su tiempo de labores, sus tiempos de quehaceres para llegar a tus plantas, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanos que están enfermos, a mis hermanas que están delicadas de salud. Bendice, Señor, su vida. Mira, Señor, da un toque a sus dolencias. Calma sus dolencias, mis hermanas, sus huesos, sus enfermedades. Tú puedes poner allí un bálsamo suavizante, Señor. Gracias te damos porque podemos tener esa certeza de que vamos a tu planta, tú estás allí, Señor. Gracias, Señor, porque aún no lo merecemos, pero tú nos miras a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, te alabo y te bendigo en esta tarde y te pido, Señor, que te quedes con cada uno de mis hermanos en sus hogares, con la paz que llevas tú, Señor, la bendición que llevas tú. Gracias por esta instancia, gracias por este momento, te doy gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, alabo al Señor por su palabra en esta tarde, ¿cierto? Una palabra necesaria para nuestras vidas. Les invito cordialmente a que siga buscando la palabra del Señor, siga buscando la presencia del Señor, que siga conectándose, mis hermanos. Ya los avisos se dan internamente, ¿cierto? Pero a modo de recordatorio tenemos las escuelas dominicales a las 10:30 de la mañana. Tenemos las clases de discipulado para jovencitos que son simultáneamente a las 10 pero por Google Meet. Y los días jueves, ¿cierto? Que se está transmitiendo la palabra del Señor. Los días domingo a nivel general a las 11:30 la palabra del Señor, culto. Y los días martes, nuestros hermanos por Google Meet también tenemos nuestras reuniones familiares. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me despido con un abrazo grande, esperando que todos se sigan cuidando y me despido. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
y amén. Cántalo una vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dile una vez más. Amén.